In the summer, we celebrate. This game, this season, they belong to us. Along with the wish that this year, maybe summer, can last forever. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers, aquí con una nueva edición de MLB The Show 2019 con su modo franquicia. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Y aquí estamos en esta nueva edición. Recuerden que en la temporada 2018 los puse para que votaran qué equipo querían y eligieron a los Cachorros de Chicago para este 2019. Así que de inmediato vamos a comenzar con este equipo. No sin antes agradecerles en verdad por el apoyo que le están brindando a estas series en esta nueva edición 2019. Ya por ahí me están pidiendo que agregue otros juegos en el canal. Vamos a ver qué juegos próximamente agregamos. Así que tengan calma. Por ahora, bueno, vamos a comenzar acá en los Sprint Training porque este video más que todo va a ser para analizar el equipo que tenemos y qué vamos a necesitar para lo que va a ser el inicio de temporada, ¿ok? Entonces vámonos aquí de inmediato al line-up. Y aquí ven, bueno, el equipo de los Cachorros tiene un tremendo equipo. Tiene a Ben Zobrist como primer bate, Albert Almora Jr., Kris Bryant, Javier Baez, Anthony Rizzo, Kyle Schwarber, Wilson Contreras, Ian Happ y Jason Heyward. Ese es como quien dice el line-up titular. Lo que son la banca está Víctor Caratini, Daniel Descalzo, David Bowe, Jim Adduci, Addison Russell, Johnny Field, Francisco Arcia, Mark Zagunis y Taylor Davis. Parte del equipo ofensivo del equipo de los Cachorros. Creo que hasta ahora podemos hacer algunos cambios con respecto a los jardines. Yo creo que tanto Kris Bryant como Anthony Rizzo no se deberían mover de este equipo. El mismo Javier Baez tampoco, en el campo corto. Ben Zobrist en segunda base podría ser también una opción de cambio, así que vayan ahí sacando sus cuentas qué jugador podríamos agregar en este equipo de los Cachorros de Chicago. Podemos hacer un cambio por Ben Zobrist, por el mismo Jason Heyward también y traernos a otros jugadores. Y aquí está el quinteto de abridores del equipo con Kyle Hendricks, Jon Lester, Yu Darvish, el japonés José Quintana, creo que este es de Colombia, y Cole Hamels. Estos son los 5 abridores que tiene el equipo de los Cachorros. Tienen a Brandon Morrow con nivel 93 como el cerrador de este equipo. También está Pedro Strop. Pero bueno, esos son jugadores que vamos a ir analizando más adelante. Aquí también podemos conseguirnos quizás un abridor de lujo para el equipo. Voy a colocar acá los sponsors. Tengo uno que nos dan $15,000 por jonrón. Vamos a ponerlo de una vez. Y listo. Vamos entonces. Bueno, vamos a revisar acá la agencia libre. A ver quiénes están como agentes libres. Bueno, aparece de primerito un cerrador, Craig Kimbrel. Podría ser una buena opción para el relevo. No para ser cerrador, pero sí para formar parte del relevo. Bueno, también está Dallas Keuchel como abridor. Díganme en los comentarios cómo está Keuchel esta temporada. Lo podemos tomar en cuenta. Vamos a ver. Gio González también está, ya con 33 años, tiene overall de 80. Y Dallas Keuchel 82 y el cerrador Kimbrel está en 85. Evan Gattis también está en la agencia libre, podría ser el segundo receptor detrás de Wilson Contreras. Wilson Contreras tampoco se debería mover. Tiene juventud y batea, es oportuno. Así que vamos a dejar a Wilson Contreras también. Matt Joyce, Ken Fox, Carlos González ya lo utilizamos con el equipo de Atlanta, así que está descartado completamente. Pero bueno, Craig Kimbrel y Evan Gattis podrían ser unas opciones de la agencia libre. Aquí cómo está la cuestión del dinero de los Cachorros. Aparece Jason Heyward con un super contrato que podría ser una opción de cambio, al igual que Yu Darvish. Yu Darvish no me gusta mucho este lanzador, pero vamos a ver si podemos conseguir a un buen lanzador por Yu Darvish y quizás algún rookie. Recuerden que nada más vamos a jugar una sola temporada con este equipo, ¿ok? Aquí cómo está y todo está en orden, todo está muy feliz este equipo.
Pero bueno, ya basta de hablar y vamos a analizar el equipo con un jueguito. ¿Qué les parece? Bueno amigos, y aquí estamos para el inicio de estos sprint training de estos Cachorros de Chicago. Vamos al primer juego, enfrentando en esta ocasión a los Cerveceros de Milwaukee. Parte ahí del estadio, esos campos de entrenamiento que de igual manera son muy hermosos. Vamos a ver acá el line-up de los Cerveceros de Milwaukee con Orlando Arcia, Jesús Aguilar y Ryan Brown destacando ahí en esa ofensiva de este equipo de Milwaukee. Mientras que aquí está Cal Hendrich y sus numeritos 14 y 11 con 3.44 de efectividad en 33 salidas con 161 ponches y 44 boletos. Mientras que aquí está la ofensiva de Joe Maddon, el manager de los Cachorros, con Chris Bryant como tercer bate, Javi Baez cuarto y Anthony Rizzo quinto en esa ofensiva. Ajá, y así empezamos con Christian Yelich, después de 2 outs, con este rolling a Javi Baez, sin problemas, se lleva el primer episodio. Para acá, Hendrich. Tercer episodio, este es Arcia y se poncha. Con 3 innings sin problemas para nuestro abridor. Ahí parte de la repetición. Muy mal. Entraba John Lester ya en el cuarto episodio, 32 juegos, 18 y 0, con 3.32 de efectividad. Aquí el zurdo enfrentaba a Mike Moustakas y lo ponchaba con esa recta. También sin problemas en el cuarto episodio se mantenía el juego 0-0. Saltamos al sexto episodio, este es Shaw, con 2 outs, y este globito al pitcher, también de buena labor. También trabajó 3 episodios, John Lester. Entraba el japonés Yu Darvish, 40 innings, 1 y 0, 4.95 de efectividad, con 49 ponches en 8 partidos. Y enfrentaba aquí al Yasmani Grandal, al cubano. Globito a Ben Zobrist. Y así se iba el séptimo episodio, también sin problemas, 0-0. Ajá, y aquí Milwaukee en el cierre del séptimo hacía movimientos para traer un nuevo lanzador. Allá hablando con el umpire y cuadrando cómo va a ser el cambio, el movimiento. Y entraba Alex Claudio, ahí sus numeritos 4 y 0 con un rescate, 4.48 de efectividad. ¿Y quién lo recibía? Javi Baez en cuenta de 1 y 1. ¡Picheo! ¡Oh! Le dio en la cara ese batazo y cuadrangular el puertorriqueño para poner adelante a los Cachorros. 1-0. Ahí ya pasando por tercera y poniendo arriba a los Cachorros. Ahí se veía molesto el manager de los Cerveceros. Mientras que aquí vemos la repetición. Desde que le dio en la cara esa pelota. Sabía que se iba. Brandon Morrow, este es el cerrador de los Cachorros. Lo pusimos a trabajar desde el octavo inning y también el noveno. Y enfrentó primero a Eric Thames después de un out, ya en el noveno episodio. Y recibe esta línea al jardín central. Y llegaba a primera. Ahí animando a sus compañeros. El partido no ha terminado. Entraba también como emergente Nate Orf, moviendo ahí la banca. La gente de Milwaukee. Y con hombre en la inicial, este globito. Está muy lejos, el jardinero central no llega. Y se mantiene el ataque de Milwaukee. Ahora hombres en segunda y primera. Le tocaba a Hernán Pérez.
con esta línea al guante de Jason Hayward. 2-1 de ganar los Cachorros. Ryan Brown en cuenta de 1-1. Conecta esta línea. Se lanza el jardinero, pero no puede. Y entra la carrerita para empatar el juego e irnos a entradas extras. No pudo Morrow. Entraba Carl Edward Jr. para el 10º episodio, enfrentando a Kraft. En 3-1, Boleto se va a la inicial. Y ya con 2-0, este es Manny Piña, también de Venezuela. Le dio en la cara. Igual que Javi Baez. Con este jonrón siguen adelante los cerveceros. 3-1. No lo podía creer el relevista. Le dejó esa recta ahí tendida en el medio. También le dieron con sabor, con poder a ese batazo. Celebrando, no lo cree Maddon. Se pone las manos en la cabeza. Y se mantiene la celebración en el dogado del equipo. Parte de la repetición también. Desde que le dio sabía que se iba. Los jardineros ni se movieron. Josh Hader entraba para lo que sería la última oportunidad de los Cachorros. Aquí enfrentando a Wilson Contreras en 2-2. Rolling que pasa de hit por el jardín derecho. Y se envasaba el careta. Ahí animando a sus compañeros también. Esto no ha terminado. Ya con un out, Jason Hayward. Batazo. Ese que está en los jardines es Manny Piña. Manny Piña es receptor. Y lo pusieron en este juego en los jardines. Me imagino que probándolo. Y no pudo. Jason Hayward llega a segunda con un doblete. Aunque también mala lectura del jardinero. Que no es jardinero, es receptor. Ajá. Y ya con una Ben Zobrist. Este elevado. Le llega el jardinero. Y entraba la segunda carrera para los Cachorros. 3-2. Por último, este es Almora Jr. Fallando con este elevado al jardín derecho. Y ganaban los cerveceros. Final. 3-2. Primer juego de Sprint Training. Derrota para los Cachorros. Celebran los cerveceros. Y ahora a analizar un poquito de este partido. Bueno, y aquí estamos nuevamente después de ese partido. En el primer partido de Sprint Training perdimos 3-2. Aquí está la parte, probamos a Cal Hendry, lució muy bien, igual que John Lester. Yu Darvish también, le dimos una sola entrada. Vamos a dejar para el otro juego, para probar a José Quintana y a Cole Hamel, ¿ok? Vamos a hacer un segundo juego de Sprint Training con caras nuevas. Para el próximo capítulo vamos a traer caras nuevas al equipo de Cachorros de Chicago, así que vayan colocando en los comentarios qué jugadores podemos traer. Quiero traer 2 jardineros. Yo voy a traer uno, ustedes van a traer el otro, así que vayan dando nombres. Si es nombre latino mejor, ¿ok? De un jardinero bueno. También puede ser un segunda base, digan nombre de algún segunda base y un pitcher abridor. Creo que esos podrían ser los cambios, quizás 2 jardineros, un segunda base y un lanzador abridor. Den sus comentarios, digan qué nombre puedes entrar ahí en las plantillas y yo los estaré revisando. Y en el próximo capítulo estaremos haciendo los cambios, consiguiendo piezas nuevas y analizando la presentación de José Quintana y de Cole Hamel, ¿ok? Y bueno, también hay que estar pensando también lo de la agencia libre con Chris Kimbrel y, como les comenté, Evan Gattis, con la opción como segundo receptor. Aunque Dallas Keuchel también me está llamando mucho la atención. De todas formas, ustedes opinen si Keuchel puede entrar en el equipo de los Cachorros o no, ¿ok? Igual tengo que lanzarle una oferta a ver si acepta, ¿ok? Gio González también está ahí, pero bueno, creo que va a estar entre Kimbrel, Evan Gattis y el mismo Dallas Keuchel para ver qué vamos a hacer, ¿ok? En cuanto a acá, bueno, Jason Hayward, yo creo que Jason Hayward lo podemos cambiar.
igual que Ben Zobrist. Por cierto, necesitamos un jugador, este jugador que sea de la banca, pero cada vez que reemplace a los lanzadores que dé batazos. Recuerden, con el equipo de los Bravos de Atlanta, Matt Adams empezó como suplente, empezó a dar palo y terminó ganándose el supuesto titular. Vamos a tratar de conseguir un jugador así. Y este equipo no tiene velocidad, tenemos que conseguir quizás en ese cambio por Ben Zobrist un segunda base, pero que sea rápido, que robe bases. A mí me gusta siempre un primer bate que robe bases. En Seattle tuvimos a Dee Gordon, ¿recuerdan? Entonces hay que hacer muchos cambios, mucho análisis. Como les dije, Chris Bryant y Anthony Rizzo no se van a mover, al igual que Wilson Contreras. Creo que esos tres se quedan. Javier Baez también se va a quedar en el equipo. Así que vayan dándome nombres, ¿ok? Ayúdenme ahí para ver qué podemos hacer con este equipo de los Cachorros de Chicago, que igualmente así luce poderoso. Yo me voy a despedir y ya saben, dejen sus comentarios, su buen like y nos vemos próximamente en la otra edición del modo franquicia con estos Cachorros de Chicago, ¿ok? Ya en el próximo capítulo estaré con los saludos, así que dejen sus comentarios. Yo me despido. Gracias y adiós.